dudas con la familia de dónde íbamos a ir. Ustedes saben que siempre vamos a otra iglesia, a visitar otra iglesia presbiteriana, si no estamos en el Tabo, que vamos a Mar de Gracia, y nos rotamos. Bueno, y salimos del culto pensando, o llegamos al culto de esas iglesias pensando en que el puente ya partieron y el puente ya terminaron de venir en esto. Entonces, bueno, el Señor nos trajo hoy día de manera distinta a otros febreros y damos gracias al Señor por eso, damos gracias al Señor también por aquellos que hoy día nos acompañan también por las redes sociales. Le doy gracias al Señor porque se sigue cumpliendo la norma o la regla de que a esta iglesia llega gente en febrero. ¿Alguien de los presentes llegó en febrero alguna vez? ¿No? Sí, febrero, ustedes llegaron en febrero. Sí, estoy seguro. Sí. En febrero. Porque estaba yo de vacaciones. Ah, sí. Entonces eso es para que entiendan. Bueno, bienvenido Jonathan, también llegó la semana pasada, segunda vez que me acompaña, febrero. Y eso es para que tengamos muy claro de que esta obra no depende de ninguno de nosotros, menos del pastor, sino que depende de Dios. ¿Sí? Los quiero invitar a que abran su Biblia en el libro del profeta Nahum y vamos a leer el capítulo 1 de los versículos 1 al 3, que dice así: profecía acerca de Nínive, de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana porque podemos llegar hasta este lugar a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que mis hermanos olviden mis propias palabras y solamente quede en su mente y en su corazón tu palabra. Te pido, Señor, que podamos escuchar claramente tu voz y que Cristo sea glorificado en él. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien. Sobre el libro de Nahum. Estamos, como ya todos saben, estamos en el libro, o sea, en la sección de libros que son los profetas menores. Se llaman menores porque son libros más bien de corta duración y no porque tengan una menor importancia que los otros que son más largos, ¿cierto? Que conocemos como... ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y, bueno, y asociado a Jeremías, el libro de Lamentaciones, que también es como esto, es una profecía en forma de poesía. Por eso es muy importante, yo los llamo a tener una Biblia de papel abierta, porque ahí podemos ver según el centrado de las letras que no está justificada. ¿Saben lo que es justificado, cierto? Que no está derecha, sino que está centrada. Y cada vez que las letras en la Biblia están centradas, es una poesía. ¿Ya? Y este es el estilo que usa el profeta Nahum. Entonces, básicamente, lo que pretende Nahum es una profecía que está enfocada en el juicio de Dios hacia Nínive, la capital del imperio asirio. Estamos hablando que alrededor del 663 escribió su profecía
el profeta Nahum. La profecía se cumple en el 612, que es cuando Dios destruye a Nínive o al imperio asirio con una revuelta que se da dentro del propio imperio de los babilonios. ¿Ya? Entonces, Israel cae ante Asiria. Acuérdense que después del rey Salomón, lo hemos explicado varias veces, el reino del norte y del sur se dividen. El reino del norte queda con 10 tribus y se llama Israel, conserva el nombre de Israel. El reino del sur, Judá y Benjamín, y políticamente Judá absorbe a Benjamín porque es una tribu muy pequeñita, y por eso se llama el reino de Judá. De aquí en adelante se comienza a utilizar, para diferenciar a los del norte y a los del sur, se comienza a utilizar el término judío, no antes de eso. Entonces, cuando estamos hablando de Moisés, no es un judío. ¿Qué sería? Un hebreo. Es otra nomenclatura, dependiendo de cómo él, básicamente por el origen y el idioma que hablaba. Entonces, Asiria conquista el reino del norte. Salmasar V era el rey y luego Sargón II. Y esto lleva a la población al exilio. En este año, el 722. Esto quiere decir que aproximadamente 22, 63, hartos años más. Alguien que me saque la cuenta entre el 663 y el 722. Nahum escrituriza su profecía para el reino del norte, para Nínive, que ha sido la que ha invadido y ha llevado cautiva a toda la población de Israel. En realidad no a toda. Ellos llevaban gente, pero también ponían gente en la tierra que ellos conquistaban para asegurarse, ¿saben? Para asegurarse de qué? De que la raza fuera mezclada. Y es allí cuando los asirios introducen otras naciones en el reino del norte, podemos ver que en los tiempos de Jesús ya había una población que no era judía, sino que era media judía, llamada los samaritanos. Entonces era una contaminación de la raza y la cultura, poniendo a otras culturas allí y desapareciéndola por medio de las mezclas. Entonces eso es lo que hacía, lo que pasó básicamente en el reino del norte. Cuando miramos esta profecía, como ya dijimos, en el 663, Asiria aún estaba en su apogeo. Y lo que hace es anunciar su futura destrucción. Nínive, como dije, cae en el 612, casi 50 años después de la profecía. ¿Ya? Babilonia y los medos destruyeron la ciudad y fueron instrumentos en las manos de Dios para disciplinar a Asiria, que además era un ejército total y absolutamente despiadado. ¿Ya? Ellos, se dice que amontonaban cabezas de sus enemigos. Eran guerreros despiadados. Nahum se propone dos cosas en este libro. Primero, hablar del juicio contra los enemigos de Dios. Aquí somos amigos de Dios. ¿Ya? Proclama el juicio contra los enemigos de Dios y dice que la injusticia no va a prevalecer para siempre. Y en segundo lugar, el otro tema importante o el objetivo, darle consuelo al pueblo de Dios. Aunque el mundo parezca estar o parecía estar gobernado por imperios paganos, lo que está diciendo Nahum es que Dios sigue en control del mundo y de la historia. Y que el juicio sobre Asiria
es un anticipo del juicio final y que hay esperanza para todos los creyentes de que lo que vemos en el mundo, que no debe ser así, ya nunca más estará. Ese término, esto no debería ser así, es como todo el mundo identifica las características de una sociedad, de una cultura, de un mundo caído. Eso es lo que nosotros identificamos. A ver, cuando hablamos del pecado es porque eso no debería ser así. Cuando hablamos de las injusticias que son un poco más masivas, como por ejemplo el hambre en el mundo, las guerras, muchas de ellas absolutamente injustificadas, ¿sí? Hago esta aclaración porque Hitler debía ser detenido y eliminado, ¿ya? O sea, esa guerra, podríamos mencionar esta guerra, que hay guerra efectivamente legítima, no soy un pacifista, pero la mayoría de ellas son por otros intereses. Como lo vemos en este último tiempo, ¿cierto? Estados Unidos está siempre metido en algún conflicto que no es, comillas, de su interés directo, o por lo menos no lo parece. Entonces, Nahum nos muestra a un Dios lento para la ira, pero también que tiene poder para castigar a sus adversarios. Nos consuela tremendamente en tiempos de inseguridad, en tiempos de opresión, en tiempos también de nuestras propias vidas, cuando no estamos confiando en el Señor. Nos recuerda que debemos confiar en la justicia de Dios y en su soberanía. Que a pesar de que a nosotros no nos parezca, aunque creamos que estamos siendo esclavos, más bien dicho, víctimas de un sistema o víctimas de nuestras malas decisiones, etcétera, podemos estar confiados que a pesar de eso, el Señor sigue en control y que el juicio definitivo se ha cumplido plenamente y temporalmente en Cristo Jesús, porque cuando venga otra vez, vendrá a juzgar a todas las naciones y a todos sus enemigos. Entonces, así como castigó a Siria, también castigará toda la maldad en el juicio final. Y el versículo 7 del capítulo 1 nos recuerda que el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que confían en Él. Cuando miramos esta profecía o esta primera parte que va avanzando, podemos ver en primer lugar la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios que es lento para la ira, pero seguro en el juicio, como leíamos en el capítulo, en nuestra lectura inicial, sobre todo en el 3, cuando dice: el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. ¿Qué está diciendo acá el Señor? El Señor está diciendo que Él es un Dios celoso, que es un Dios vengador. Así parte, que está lleno de indignación. Y uno dice, ok, nos vamos a quedar entonces con una visión de Dios, así como un Dios profundamente enojado con nosotros. Las profecías del Antiguo Testamento siempre tienen que verse en perspectiva cristológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor estuvo airado con todos aquellos que no eran su pueblo. Y hoy día el Señor está airado con todos aquellos que no son de su pueblo. Esto nos ha sacado de ser recipientes o recibidores de la ira del Señor. ¿Saben por qué? Porque es Jesús quien ha
muerto en nuestro lugar y nos ha hecho amigos de Dios, y por eso que Dios no ignora la maldad. Lo voy a poner de la siguiente manera. Uno puede creer que el Señor perdonó nuestros pecados y ok, están perdonados, pero como que la deuda está castigada. Entonces, si nos ubican, la deuda podría activarse de nuevo. No es así. La deuda que el Señor pagó, efectivamente la pagó. Esto quiere decir que no tenemos una deuda con Dios. Romanos dice que el Señor murió por nosotros siendo nosotros aún sus enemigos. ¿Cuánto más ahora siendo sus amigos seremos salvos por su vida? Entonces Dios no es indiferente al pecado. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Por su no indiferencia al pecado, manda a Jesús para morir en el lugar de aquellos que debían morir. Y estos son ustedes y yo y todos aquellos que creen en Jesucristo. Eso es. Es por eso que cuando miramos la imagen de un Dios airado, tenemos que pensar que la ira de Dios la ha recibido ¿quién? El Cordero, que fue inmolado por nosotros y que hoy no tenemos deuda para con Dios. Esto nos da confianza de que en un mundo de injusticia el Señor no va a dejar al pecador por inocente. El Señor es muy paciente. ¿Por qué razón? Porque su juicio es inevitable. Él es paciente, pero en algún minuto su juicio lo va a poner delante de las naciones. Y allí en el 3, como ya habíamos leído, el Señor es lento para la ira, pero grande en poder. Y su poder es impresionante. Él no tiene por inocente al culpable. Y sigue el versículo 3. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. ¿Qué está poniendo aquí? Dice que el Señor es lo suficientemente poderoso para ser lo prudentemente paciente y también ser justo en el momento necesario. Nosotros estamos viviendo ahora la lentitud de Dios en cuanto a la ira, porque vemos que el mundo sigue siendo malo. Pero esto no va a durar para siempre. Tenemos la esperanza de que el Señor traerá castigo a aquellos que son enemigos de su pueblo. Paciencia entonces no significa indiferencia, significa oportunidad, significa longanimidad, largura de ánimo para dar oportunidad al arrepentimiento. El versículo 8 dice: pero destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación y persigue con las tinieblas a sus enemigos. El mal, lo que está diciendo acá, es que el mal tiene un límite, que Dios actuará en su momento. ¿Cómo Dios limita el mal? Primero, con la acción de su iglesia, claramente, ¿cierto? También con las leyes. Las leyes son una limitación del mal. Uno dice, no, pero si la gente sería igual mala. No. La gente no es igual de mala. O sea, si no, vean la purga, cuando suprimen las leyes. Yo estoy seguro que si nosotros no tuviéramos una multa de tránsito, por pasarnos una roja con precaución, obvio, nos pasaríamos la roja. Bueno, yo después de la 1 de la mañana no es posible. Pero, porque deberían estar todas en amarillo. Pero si pudiéramos, lo haríamos. Sin embargo, las leyes son las que detienen el mal, bueno, y también la conciencia de los seres humanos. Cuando pensamos en esto, podemos decir que el Señor tiene limitado el mal y nadie podría ser tan malo como puede llegar a serlo. Solo un ejemplo.
Ya cité a Hitler. Era un hombre malo. Vean la película La caída, el hundimiento, no sé cómo se llama. Lo más perturbador de esa película es lo simpático que era Hitler con las personas. Y él tenía una pastora alemán y amaba a su perro. La amaba. Podría no haberla amado y ser más malo. Nadie puede ser tan malo como podría llegar a ser. Y el Señor mantiene esa maldad al límite. Pero fíjense que Jesús advierte sobre el juicio final y que nadie escapará del juicio sino solamente por él. Mateo 25 dice Jesús, dice el Evangelio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles y todos los santos ángeles con él, él se sentará en su trono de gloria. El Señor vendrá a juzgar a aquellos que merecen ser juzgados. En segundo lugar, la fidelidad de Dios, su juicio y salvación en su pacto. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, pero así ha dicho el Señor, aunque ellos sean muchos y vivan tranquilos, aún serán destruidos y dejarán de existir. Ya te he afligido bastante, Jerusalén, y no volveré a afligirte. Voy a hacer pedazos el yugo y las coyundas que Nínive te ha impuesto. Y luego sigue a Nínive. Acerca de ti, Nínive, el Señor ha ordenado que no quede ni memoria de tu nombre por causa de tu vileza, y serán destruidas todas las esculturas y las estatuas fundidas que hay en el templo de tu Dios. Allí se pondrá tu sepulcro. Esto quiere decir que el Señor va a castigar a los enemigos de su pueblo. Cuando habla del castigo, siempre habla de destruir, aniquilar, quitar de la memoria. Para lo que significaba entonces que la caída de Nínive era liberación para el pueblo de Dios. Dios siempre está protegiendo a su pueblo. Pero Israel necesitaba en este minuto una disciplina. ¿Para qué? Para dejar la idolatría y volver a Jehová, que era el único Dios verdadero. Cuando pensamos en esto, Dios, de cualquier situación, el Señor está pendiente de nosotros. El Señor sabe quiénes son nuestros enemigos. Y muchas veces nosotros nos granjeamos enemigos por nuestras propias o por nuestro propio pecado. Pero cuando nos granjeamos enemigos por el Evangelio o por el reino de Dios, ¿qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Que son bienaventurados aquellos que por mi causa son perseguidos, ¿cierto? Y dicen toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Esa parte es clave. Porque si en realidad tienen razón, no somos felices, no somos benditos ni bienaventurados, como dice Jesús en el Sermón del Monte. El Señor cumple su pacto siendo un refugio para su pueblo. Ya hemos leído el 7, dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Saben qué? La ira de Dios es real. Y podemos verla, probablemente sí, en muchos eventos de la historia que nosotros estamos observando. Pero ¿saben una cosa? El amor por su pueblo también es firme. El Señor, para el Señor, somos un pueblo preciado. Él nos guarda en el hueco de su mano. Él nos reúne como las gallinas sus polluelos y nos pone debajo de sus alas. Muchas veces desconfiamos del Señor por infinidad de circunstancias de la vida. ¿Será que el Señor me ama? ¿Será que el Señor me estará castigando? ¿Será que el Señor me va a castigar? ¿Será? Etcétera. ¿Saben lo que es eso? Desconfianza en el amor de Dios.
Muchas veces nosotros desconfiamos del amor de las personas, ¿no? Y a veces preguntamos si alguien nos quiere o no. Pero, ¿saben por qué? Porque nuestro amor es imperfecto. Y preguntamos eso porque nosotros tenemos o amamos imperfectamente a las personas y amamos imperfectamente a Dios. Pero si estamos convencidos o si le creemos a la palabra de Dios, que Dios tiene un amor perfecto por nosotros y que su carácter es absolutamente inmutable, o sea que Él no cambia, podríamos estar tremendamente seguros que independiente de las circunstancias en que vivamos, el Señor sigue siendo fiel, no a nosotros, sino a Él mismo, porque Él ha jurado por su propio nombre que seríamos su pueblo. Ha enviado a su propio Hijo para morir por nosotros. Entonces la fidelidad de Dios a su pacto debería darnos una seguridad eterna en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús es quien trae el cumplimiento y la victoria final sobre el mal, porque ciertamente llega a Babilonia, ¿no? Y destruye a Asiria. Pero ¿qué pasa después? En el año 500 y tanto, ¿qué hace el Señor? Toma Babilonia, la usa como instrumento en sus manos para disciplinar al pueblo de Dios, a su propio pueblo, y lo lleva a cautivo. Y están allá por casi 70 años, y el Señor les permite en 3 tandas regresar a reconstruir las murallas, la ciudad, y luego la religión y el culto en ese lugar. En el versículo 15. Ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus votos. Los malvados han perecido por completo y nunca más volverán a conquistarte. Cuando miramos este texto, no hay ninguna cita, no hay ninguna referencia explícita al Mesías en este pasaje, en este libro. Pero sí podemos ver cómo el Señor, o cómo aparece aquí, 3 cuestiones importantes en este verso 15. Dice que avanza sobre los montes del que trae buenas noticias, el que proclama la paz. O sea, quien ha proclamado la paz por antonomasia es Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesús no solo vino y proclamó la paz, sino que Él vino e hizo la paz entre ¿quién? Entre nosotros y Dios. Y también dice que entre el pueblo de Israel y los gentiles, formando para Dios un solo pueblo. Hay una cita o un verso muy parecido cuando habla de la misión de Dios y habla de cómo son los pies de los que llevan la palabra de Dios. Y ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel, perdón? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este texto viene del libro de Isaías 52, pero se parece mucho a lo que está escrito en Nahum 1:15. Celebra, Judá, tus fiestas solemnes, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido totalmente destruido. Esa es nuestra confianza, que ya nunca más, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús es la buena noticia, que vence el mal, que trae el juicio para los malos y trae la salvación completa para su pueblo. Y en tercer y último lugar, el gobierno de Dios es soberano en la historia y se cumple en Cristo Jesús. Dice así el capítulo 2, voy a leer solamente algunos versículos de allí.
Ya avanza contra ti el destructor. Vigila pues tu fortaleza y el camino. Vístete y refuerza al máximo tu poder. Los saqueadores despojaron a Jacob, estropearon las viñas de Israel, pero el Señor restaurará su antigua gloria. Asiria no iba a ser pasada por inocente, porque se había levantado contra el pueblo de Dios. Dios usa entonces el mal y a las naciones para cumplir su propósito. Avanza contra ti el destructor. Dios levantó a Babilonia. ¿Para qué? Para derrocar a Asiria. Y luego vamos viendo más allá a los persas, ¿cierto? Que toman Babilonia. Y luego, si es que no me equivoco, los medos. Y Alejandro Magno, que era dos macedonios, ¿cierto? Y luego allí, ¿qué pasa? Muere Alejandro Magno, se divide el imperio, y luego surgen otros imperios, y vemos el imperio romano, y luego el bizantino, y han pasado muchos otros imperios, incluso algunos muy recientes, el imperio de Inglaterra, ¿no? Y podemos ver que todos los imperios han caído. ¿Por qué razón? Porque el Señor sigue en control. El único emperador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos temer nosotros a los poderes del mundo. Podemos tener temor de muchas cosas. Inestabilidad social, ¿cierto? Inestabilidad económica, que algo puede pasar en el mundo, hambre o quizás qué cosa. Nosotros tenemos que creer que Dios sigue en control y que no porque pareciera que esto está en desorden y en un caos, no significa que Dios esté fuera de control. Porque la creación sí estuvo en una ocasión en caos, ¿o no? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no estaba en control. Más adelante nos hemos dado cuenta de que el Señor sí estaba en control y creó una creación perfecta. Hoy día parece caos, pero en Cristo el Señor y en su iglesia está creando, formando una nueva creación hasta que llegue el día final. Le dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria, en el 3:1 a Asiria, a Nínive, rebosando estás de mentira y de rapiña, pero no renuncias al pillaje. Ningún imperio que aparezca, ningún poder humano que aparezca, y ningún poder tal vez que nosotros sintamos que nos está acechando, son más poderosos que Dios. Nadie puede desafiar al Señor. Nadie puede ser más poderoso, ni más justo, ni más eficaz que el Señor en nuestra vida. Las estructuras actuales también van a caer. Cuando el Señor venga y traiga por completo su reino. Jesucristo es el Rey soberano que juzga y trae salvación para su pueblo. Podemos leer cuando en muchas ocasiones y en muchas partes de la Biblia vemos cómo, por ejemplo, en Daniel dice: miren que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, al que se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Saben cuándo fue escrito esto? Durante el cautiverio babilónico. O sea, Babilonia ya había castigado a Nínive, y después de eso había sido instrumento en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo. Y Daniel, allí, cautivo, escribió esta visión de que el Señor vendría en las nubes, que todo dominio,
toda gloria y todo reino le serán dados a él. Jesús entonces, como Rey justo, traerá juicio sobre el pecado y justicia para su pueblo. Vi el cielo abierto, dice Apocalipsis 19. Y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Este texto de Apocalipsis es una muestra, una visión de la segunda venida de Jesús. Y lo muestra como un caballo, como quien viene en un caballo. ¿Se acuerdan cómo entró Jesús a Jerusalén para morir? En un pollino, en una cría de burro. Sin embargo, ahora viene como tal vez creían que tenía que venir en su primera venida, en un caballo. Y en un caballo blanco, de justicia, de paz. ¿Y qué más dice? El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es fiel el que cumple. Y verdadero tiene relación con, más bien, veraz, con Z. De verdadero, del que dice la verdad, del que es digno de confianza. Y ese es Jesús. ¿Por qué? Porque con justicia juzga y pelea. El Señor vendrá para rescatar a su pueblo cuando sea perseguido durante los últimos tiempos. En la cruz, Jesús soportó el juicio que usted y yo merecíamos sufrir. Esa deuda ya está pagada. Lo que nos queda a nosotros es vivir una vida de gratitud a Dios, no queriendo complementar o suplementar con buenas obras la salvación que Jesucristo ya ha ganado por nosotros. Las buenas obras son un fruto de nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. Damos pocos frutos, probablemente estamos dando un fruto pequeño. Acerquémonos más al Señor, pongámonos en el camino de la gracia y así podremos dar frutos, mejores frutos para Dios. Pero ojo, ya hemos sido salvados. La palabra del Señor para hablar de esta seguridad de la salvación. El Señor dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también a los que llamó los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. A ver, todos los verbos utilizados en el capítulo 8 de Romanos son en tiempo pasado, ¿o no? Déjenme, creo que mezclé el 28 y el 29. No, está bien. Sí, lo mezclé. Porque a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. ¿Cuántos de aquí estamos glorificados? Esta palabra tiene directa relación con la naturaleza, o más bien dicho, con la composición que tendrá el cuerpo después de la resurrección, que es como el cuerpo de Jesús. Nadie está glorificado. ¿Quién tiene hambre? ¿Nadie tiene hambre? ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene calor? Levanten la mano. Yo no. Porque vivimos aún en este cuerpo limitado y bajo los efectos del pecado. Pero fíjense que aquí dice que a los que predestinó, o sea, a los que Él eligió desde antes, y predestinar es como ponerle una especie de baranditas, dice que a esos mismos son los que llamó. O sea, está hablando de la eternidad pasada, si pudiéramos llamarla así. La eternidad pasada nos predestina. O sea, nos da un destino. Pero en nuestra propia historia, ¿qué pasa? Dice que los llamó. Y nos llama por medio del Evangelio, ¿no es así? Y luego dice que a los que llamó, también los justificó. O sea, por la obra de Jesús, los justificó gratuitamente, recibiendo esa justicia solo por la fe.
La fe no es la base de nada. La fe es la mano que recibe las bendiciones de la salvación. Y luego al final dice, y a los que justificó, también los glorificó. Nadie está glorificado. ¿Cuál es la idea? La idea es que a los que predestinó, ¿sí? Con seguridad los llamó. Y nosotros lo podemos comprobar. Con seguridad nos justificó. Y lo podemos comprobar. Pero la glorificación viene en el futuro. Pero tan segura como la predestinación, el llamado y la justificación, tan segura como aquellos eventos pasados, está segurísima la glorificación en el día final, en el día eterno, cuando el Señor. Había un escritor español que decía, después de explicar este texto, somos paquetitos certificados para el cielo. Porque no depende de nuestros méritos, sino de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nahum muestra a un Dios justo, paciente y fiel. También muestra a un Dios que trae juicio y que su juicio es seguro. Pero su pacto nos da refugio. Estamos refugiados en Jesús, en Cristo. El juicio y la salvación encuentran su cumplimiento. Ahora, ¿confías en la soberanía de Dios, en su salvación en Cristo Jesús? Creamos. Dios es soberano y solo Jesús nos salva. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú la atesores en nuestro corazón y podamos, Señor, tener esta visión de un Dios que es lento para la ira, que defiende a los suyos y que a todos aquellos que cometen injusticia, tú, Señor, no los darás por inocente. Te agradecemos, Señor, porque tú nos guardas, tú nos proteges y que eres un refugio en el día del angustia. Te damos gracias y te pedimos perdón porque no siempre confiamos en ti. En Jesús oramos.